I'm going to read from Matthew 9, verse 1 through 7. Voy a leer de Mateo 9 del 1 al 7. It reads like this. Dice así. So he got into a boat and crossed over and came to his own town. Okay, they don't have that. Just then some men brought to him a paralytic lying on a stretcher. Seeing their faith, Jesus told the paralytic, "Have courage, son, your sins are forgiven." Okay, so it's in, le voy a buscarlo rapidito. Y dice así, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Próximo. Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, está blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa. Jesus asked the question, Jesús hace la pregunta, what is easier for me to do? ¿qué es más fácil para hacer? To forgive sins or to heal a body? ¿Que yo pueda perdonar pecados o que yo pueda sanar un cuerpo? There was great controversy. Había gran controversia. The Pharisees, the religious Los leaders, fariseos, los líderes religiosos, did not have a problem with Jesus healing bodies. no tenían problema con Jesús sanando They had a cuerpos. problem with him forgiving sins. Tenían problemas con él perdonando He asked pecados. them the question, Él les preguntó, which one do you think is easier for me to do? ¿qué es más fácil para mí hacer? Today the question still needs to be addressed. Hoy la pregunta todavía tiene que ser respondida. Most people don't struggle today Muchas de las personas no tienen with problemas hoy Jesus forgiving con sins. Jesús perdonando pecados. We're dealing with the opposite of that Hoy generation. estamos lidiando con lo opuesto de esa We're asking the generación. question, can he heal bodies? Nos estamos preguntando, ¿puede él sanar cuerpos? With that in mind, I want to talk about the double provisions of the cross. Con eso en mente quiero hablarles sobre la doble provisión de la cruz. One hand of Jesus forgives sins, En una mano Jesús perdona los but pecados, the other hand of Jesus heals bodies. pero la otra mano de Jesús sana cuerpos. It is the double provision of the benefit of the cross. Es un doble beneficio de la provisión de la cruz. Which means if you're here today and you're sick, Que significa que si tú estás aquí enfermo, you have a right to be healed tienes un derecho para ser sano. because of what Jesus paid for on the cross Por lo for que you. Jesús pagó en la cruz por ti. He not only purchased your freedom from sin, No solamente Él compró tu libertad he del purchased pecado, your freedom from sickness. Él compró tu libertad de la enfermedad. Sickness and disease Las enfermedades is an illegal trespasser es un ilegal traspaso that does not have a right to dwell in your body today. que no tiene derecho de mantenerse en tu cuerpo It hoy. has already been legally paid for, Ha sido pagado and it has legalmente already been legally purchased. y ha sido comprado And I legalmente. pray that gets into your spirit Yo oro today. que eso entre en tu espíritu And the hoy. spirit within you rises up Que today el espíritu dentro de ti and se says, levante I hoy don't have to tolerate being sick any y longer. diga, no tengo que tolerar estar enfermo más. In June of 2008, En junio del 2008, I was diagnosed with terminal a cancer, mí me diagnosticaron con cáncer terminal. stage 4 kidney cancer. Stage 4 de cáncer en los The riñones. cancer had metastasized through my El bones. cáncer se había metastasizado a mis I huesos. was given a 50% chance to live 1 year. Me dieron un 50% de probabilidad de vivir un año. I asked the doctor, what did that mean? Que le pregunté, ¿qué significa eso? He said, if there are 100 people in this room, ¿Qué significa si hay 100 personas en este cuarto? 50 of them would be dead in 1 year. 50 de ellos van a morir en un año. And he said, in 6 years, En 6 años, not one person will be alive. ninguno de ellos va a estar vivo. I want you to recognize 17 years later, Yo quiero que reconozcan 17 años después. alive. Y estoy vivo.
I've not seen a doctor. No he visto un doctor. I've not had a CAT scan. No he tenido un Nor have I had escáner, any ni he medication tomado ninguna medicación in 15 years. en 15 años. God is not a respecter of persons. Ese no es Dios. No hace excepción de personas. And the same Jesus that healed me Y el mismo Jesús que me is the sanó same Jesus that will heal es el you. mismo Jesús que te puede sanar a ti. Jesus doesn't love me more than he loves you. Jesús no me ama a mí más de lo que te He ama a loves ti. you just as much as he Te loves ama me. tanto a ti como me ama a mí. But the difference might be, Pero la diferencia puede ser, I understood yo entendí the price that was paid on el Calvary's precio que cross. se pagó en la cruz del And I Calvario. aggressively took that into my Y spirit agresivamente lo tomé en mi and espíritu. believed God Y creí a Dios with everything that was in me en todo, con todo lo que estaba en that I mí, was healed. que yo estaba sano. Here's a few points I want to share with Que hay you unos today. puntos que quiero compartir con ustedes hoy. They'll be on the screens for you to Van a read. estar en la pantalla para ustedes leer. Number one is this. Número uno es In esto. Jesus' double identity for you was complete and total redemption. En la identidad doble de Jesús estaba la redención completa. Jesus knew the greatest two needs of mankind. Jesús sabía las dos necesidades más grandes de What la do you humanidad. think the greatest two needs of mankind are? ¿Cuáles tú crees que son las dos necesidades más grandes de la It humanidad? is a sin issue Es un problema de pecado and it is a sickness y issue. es un problema de enfermedad. And sin is raging war in this world Y today, el pecado está lanzando una guerra en and este it's mundo taking hoy people to hell. y está llevándose a gente al infierno. And sickness is prevailing today, Y la enfermedad está prevaleciendo and hoy it's leading people to an early grave. y lo está llevando a la gente a una tumba And aún I más don't know antes. about you, Yo no sé de ti, but I'm so grateful pero estoy tan agradecido that Jesus identified que Jesús identifica and that he addressed y él the two greatest needs in mankind, atendió a las dos necesidades más importantes de la humanidad. sin and El sickness, pecado y la enfermedad were absolutely paid for. absolutamente fueron pagados. The second thought is El this: segundo pensamiento es este. forgiveness and healing in the eyes of Jesus is not harder or lesser for him to do. El perdón y la sanidad a los ojos de Jesús no es ni más fácil y menos fácil, ni más difícil o menos difícil. It's not more difficult or easier for him to do. No es más difícil o más fácil para él hacer. He equally purchased both on his body. Él de igual manera las compró a las dos By en his su shed cuerpo blood. al derramar su sangre By his stripes por sus llagas on that cross, en esa cruz, on Calvary, en el Calvario. it was all taken place. Todo fue It was sucedido. all finished. Todo fue pagado. You today don't have to wait to Hoy be tú no forgiven of tienes sins, que do you? esperar a que tus pecados sean Then perdonados. why do you think you have to wait to be healed? Entonces, ¿por qué tienes que pensar que I'm tienes trying que to esperar a tell you ser that on sano? that cross that day, Te quiero decir que en esa cruz, aquel he día, ratified él and he- ratificó and he y purchased compró and he took care y se encargó of both those de needs. esas dos There's necesidades. not another transaction No hay otra for transacción your healing to take para que place. tu sanidad He ocurra. doesn't have to go on the cross a second time. Él no tiene que subir a la cruz una He segunda doesn't have vez. to take 39 stripes again. No tiene que ser golpeado con 39 latigazos otra vez. In Matthew 8:17, En Mateo it 8:17 says, himself took our infirmities and bare our sicknesses. dice que por él llevó nuestras culpas y nuestras Psalms enfermedades. 103 and verse 3, El Salmo 1 who verso forgives 3. all thy Él iniquities perdona todas tus and heals iniquidades all thy y diseases. sana todas tus You enfermedades. see both of them together. Ven ambos He juntos. absolutely took them. Él absolutamente los tomó. Number 3, Número 3. we don't often question forgiveness the way we question healing. No a menudo cuestionamos el perdón de la mismo modo que cuestionamos la sanidad. We don't have any speculation. No tenemos una We especulación, don't have no doubt. no duda, We don't have no concern no tenemos that preocupación Jesus can heal us. que Jesús puede Or, sanarnos, excuse me, that Jesus can forgive us of our que sins. Jesús puede But why perdonar do we nuestros have so pecados. much controversy Pero ¿por qué tenemos tanta controversia that he could heal our que Él bodies? puede sanar nuestros cuerpos? We are bold to preach Estamos buenos para predicar and decree y
y declarar and to tell people y decirle a la gente that Jesus can forgive your que sins. Jesús puede perdonar tus But why are pecados. we not so bold Pero ¿por qué no tenemos esa to misma tell gallas people para decirle a la gente that que he could heal Él bodies? puede sanar cuerpos? Why is there such a vast difference? ¿Por qué hay tanta diferencia? Let me show you something. Déjenme mostrarles algo. How many of you today are Christians? ¿Cuántos hoy son cristianos? How many of you are born again? ¿Cuántos han nacido de nuevo? How many of you are saved? ¿Cuántos son salvos? How many of you are going to heaven? ¿Cuántos se van al cielo? Watch this. What if I told you right now, Que si te digo hoy, you're not saved? no estás salvo, You're not going to heaven. tú no estás yendo al cielo, You're not a Christian. tú no eres un cristiano, You're not born again. no has nacido de nuevo. Are you going to let me tell you that? ¿Tú vas a permitir que yo te diga eso? Are you going to tell me that I'm a liar? ¿O me vas a decir que soy Are you mentiroso? going to tell me I'm not telling you the truth? ¿Que me vas a decir que no te estoy diciendo la Are you verdad? going to tell me I'm erring? ¿Me vas a decir que soy errado? Yes, you are. Claro que sí. Because you are convinced Porque tú estás that you convencido are saved. que tú estás salvo. Why can't you be convinced ¿Por qué no that puedes you estar are convencido healed? que eres sano? Why don't you fight back ¿Por that qué you no are healed? luchas por tu The sanidad? way you would fight back against me Así como pelearías if I conmigo told you si yo that te you were diría not saved. que tú no eres salvo. The next point. Según el siguiente punto. Why do we treat forgiveness differently than healing? ¿Por qué tratamos el perdón de los pecados de forma diferente a la sanidad de las enfermedades y los dolores? If he said it, it's over with, it's done with, and you and I need to receive it. Si lo dijo y está hecho And we y tú don't y yo need to be tenemos que ashamed, recibirlo. embarrassed, or Y no shy tenemos que estar or timid. avergonzados ni atemorizados ni tímidos por eso. Why do we put so many barriers and limitations and restrictions around healing that we don't place around forgiveness? ¿Por qué ponemos tantas restricciones en referencia a la sanidad que no ponemos sobre la salvación? We put a lot of ifs around healing. Ponemos muchos peros We alrededor put a de la lot of sanidad. buts Ponemos around muchos healing. peros alrededor de la A lot sanidad. of, well, it may happen and it may not happen. Muchos puedes que suceda como que no You might suceda. be one of the chosen ones or not. Tú puedes ser que seas uno de los escogidos o Would no. we say that about the forgiveness of sins? ¿Decimos eso acaso por el perdón de los pecados? Jesus asked the man at the pool of Bethesda that was lame, Jesús le preguntó esto a un hombre el que está en do la you piscina de want to be Bethesda. made well? ¿Tú quieres ser sano? I want you to remove the barriers, Quiero que quite las the barreras, limitations, las and the limitaciones, restrictions las that restricciones make you think that you don't have a right to be healed, que te hacen pensar que tú no tienes el derecho a ser sano, that you don't warn it, que tú no lo That you has don't ganado, deserve it. que no te lo mereces. you have a right to be healed. Tienes derecho a ser sano. The same kind of faith that it took to be forgiven is the same kind of faith it takes to be La healed. misma fe que tomo para que seas salvo es la misma fe que necesitas para ser sano. If you had faith to be saved, Si tuviste Then you have fe faith para to ser be healed. salvo, tienes la fe para ser sano. it's not a different type of No faith. es una fe It's not a diferente. separate type of No es faith. una fe diferente. Faith Separada. cometh by hearing, and hearing by the word of La God. fe viene por el oír y el oír por la palabra And de Dios. somebody told you that your sins were forgiven. Y alguien te dijo que tus pecados And you estaban had faith to perdonados. trust that Jesus had died for your Y sins. tuviste fe que Jesús murió por tus pecados. And you believed and you confessed that Y Jesus tú was lo your Lord and Savior. creíste y lo confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador. And at that moment, you were saved. Y en ese momento fuiste salvo. It's the same faith to be healed today. Es la misma fe para ser sano hoy. It's not a greater work No es un trabajo más grande or a greater effort that you have to display. o un esfuerzo más grande que tú tienes It's que the simple demostrar. faith of receiving Es la misma fe de and resting recibir in the promise of God. que recostar de la promesa de Dios. Do we work and labor and toil for forgiveness of sins? Tenemos que trabajar fuerte por nuestra salvación. Should we for healing? Tenemos que hacerlo por la sanidad. Do you fret about being forgiven of your sins? ¿Tú dudas de ser perdonado tus Do you pecados? worry? Do you have anguish, anxiety? ¿Te preocupas? ¿Tienes Are you ansiedad? terrified, fearful? ¿Estás or restless? aterrado o sin descanso? No. No. Do we tarry and wait and wonder for forgiveness
or is it immediate and instant? ¿Tenemos que causar algo para recibir nuestra salvación o es inmediata e instantánea? You didn't have to wait to be forgiven Tú of no sins. tuviste que esperar a ser The moment you asked, perdonado por tus pecados. En el It was momento done. que pediste, fue hecho. what makes us think we have to tarry and wait to be healed? Porque creemos que tenemos que esperar para ser sanados. I'm going to share a word with you. Quiero compartir una palabra contigo. The word is the word sozo. La palabra es sozo. The word sozo in the Greek La palabra sozo en el griego is where we get the word salvation es de from. donde sacamos la palabra salvación. But S-O-Z-O Pero S-O-Z-O is also the word for healing. es también la palabra para sanidad. So when he says sozo to you, Cuando Él te dice sozo a he's ti, either telling you that you are forgiven of your Él sins te está diciendo que eres perdonado de tus pecados or that you are healed. o que eres sano. It's the same word. Es la misma palabra. You just have to receive it into your life. Simplemente tienes que recibirla But en tu it's vida. immediate and it's instant. Y es inmediata y es The instantánea. Bible says the very day I call for help, Y la Biblia dice, en el día the que tide of the clamé battle is por turned socorro, en las batallas fueron and my cambiadas enemy flees. y mi enemigo escapó. The very day you cry out for God for El help, día que tú buscas a Dios por God ayuda, begins to move Dios empieza a mover and he begins to turn the tide of that y Él situation. empieza a cambiar la ola de esa situación. That's how instant it is. and Es así de immediate. instantáneo. Question. How many of you Pregunta. remember in the Bible where Jesus ¿Cuántos se acuerdan en la Biblia cursed cuando the Jesús, fig tree? He cursed the fig tree, spoke to it. cuando maldijo un árbol? My question to you is Mi this. pregunta a ti When es, did the fig tree die? ¿Cuándo el árbol de higo murió? When did the fig tree die? ¿Cuándo murió ese árbol de higo? Instantly and Instantáneamente. immediately. Inmediatamente. But the next day they passed by the Pero fig fue el tree día siguiente cuando pasaron and por they el árbol de noticed that higo it had withered. que notaron que había It muerto. died the moment Jesus cursed it, Murió el momento que Jesús lo maldijo, but it took a period of time before it was pero manifested. tuvo que pasar un periodo antes que sea manifiesto. God heals you instantly. Dios te sana The inmediatamente. same way he instantly forgives you of your De sin. la misma manera que instantáneamente te perdona tus pecados. But how many of you know, even though you're forgiven of sins, Pero ¿cuántos saben que aun cuando eres perdonado de you still pecados, have the tendency to sin? todavía tienes la tendencia a That pecar? old nature is still in you. Esa vieja naturaleza So todavía you está got en to ti. renew your mind. So tienes que renovar tu mente And you got to pray over your old y lifestyle. tienes que orar por tu vieja vida. And then you begin the process of Y deliverance. entonces vas por el proceso de ser libre. But the seed of deliverance is already in Pero you. la semilla de libertad, de It is the liberación ya está same en way ti. with healing. Es la misma manera con la sanidad. And this is the way the enemy prevails and robs Y Christians esa es la of their healing. manera que el enemigo le roba a los cristianos de su sanidad. Because he lies to them Porque les miente and tells them y les dice, as they look into their body and still feel pain cuando miran a su cuerpo y todavía sienten dolor, that they're not healed. que no están sanos. And you've got to stand on God's word by faith. Y tú tienes que pararte en la palabra de And Dios en believe that I fe am y healed. creer que soy sano. Whether the manifestation comes instantly Sea que la manifestación sea or the inmediatamente manifestation is in 24 o hours que la manifestación 24 or a horas week later, o una semana or a después month later. o un mes después. I am healed in the name Yo of estoy Jesus sano en el nombre de Jesús. right now Ahora, and today. hoy mismo. It took about 4 years Tomó 4 años más o menos, before I was 100% better. antes que yo esté 100% mejor. Every day the devil would lie to me Y todos los días el enemigo me and tell me mentía. that I'm not Me healed. decía que no estoy sano. And all that faith stuff didn't work. Y toda esa cosa de fe que no And all that funcionaba. confession stuff didn't Y work. todo eso de confesarlo no funcionaba. And that I was going to die. Y que yo me iba a morir. But just like Jesus, who spoke to the enemy Pero así como Jesús le habló al and said, enemigo "It is written," y le dijo, está he escrito, quoted the word of God. y leyó la palabra I de Dios. memorized 175 Yo scriptures. memoricé 107 And escrituras. every time the devil lied to my Y mind, cada vez que el diablo mentía en mi I said, mente, "It is written." yo le decía, está I escrito. spoke the word of Yo God. hablaba la palabra de Dios. I did not speak sickness. Yo no hablé I enfermedad. didn't speak disease. Yo no hablé I didn't speak enfermedad.
hopelessness. Yo no hablé de I didn't speak desesperanza. helplessness. Yo no hablé de derrota. I said I will live and not die Yo dije voy a vivir y and no voy a declare the morir. glory of the Lord. Y para la gloria del Señor. I said by Jesus' stripes I am Yo dije healed. por las llagas de Cristo soy sano. I spoke the word of God. Yo hablé la palabra de Dios. The Bible says, my son, attend to my Y words. la palabra de Dios dice que mi Incline hijo thy atiende ears a mis unto thy palabras sayings. y escucha el Let clamor them de not sus depart from santos. thy eyes. Que no se pare de mis Keep them in the ojos midst of thy heart. y mantenerlo cerca del For they are corazón. life Porque son vida unto those that find para them, aquellos que lo and encuentran. health. Y salud. And the Hebrew says medicine Y to en, all en their hebreo flesh. dice medicina para su carne. Keep speaking the word. Keep Sigue speaking the word. hablando la Keep palabra. speaking the Sigue word. hablando la palabra. And your body Y must tu cuerpo line tiene up with the word of God. alinearse a la palabra de Dios. Is there a measure and condition and depth of sin that's not forgivable? ¿Hay alguna medida o algún pecado que no pueda ser perdonado? The answer is no. La respuesta es no. Should there be a depth and measure of healing ¿Debería haber una medida o un límite a la sanidad? that God can't heal? ¿Que Dios no pueda The sanar? answer is no. La respuesta es no. If I told you Si yo te digo that somebody que alguien was too far of estaba a sinner, muy lejos como ser that pecador, Jesus could not forgive que them, Jesús no lo podría What would you perdonar, say? ¿qué tú me dirías? that's not true. No es cierto. If someone was the worst, Si alguien es el peor, the biggest, el más grande, the greatest, el más the inmenso, ugliest del más feo sinner, pecador, can Jesus forgive them? que Jesús puede perdonarlo. Is there enough power on the cross? Hay suficiente poder en la cruz. Can his blood wash them clean? Puede su sangre limpiarlo. Then I'm here to tell you, Yo estoy aquí para I don't care decirte, what condition is no in me your importa body. qué condición esté I en tu don't care cuerpo, how incurable it no is. me importa cuán I incurable don't care es, how terminal it no is. me importa cuán terminal There's es, no depth no hay profundidad, measure no hay medida that que Jesus Jesús cannot forgive no puede perdonar and cannot heal. y no puede sanar. Medical science says there's 26,000 diseases. 26,000 diseases. Hay 26,000 enfermedades, But every one of those pero cada una de were ellas purchased and paid for fueron compradas y pagadas by Jesus por Christ. Jesús. No one Nadie is so far gone. está tan lejos. I'm a living witness of that. Yo soy un testimonio de eso. The last point is El this. último punto es este. Was forgiveness your responsibility, or could someone get saved for you? La salvación fue tu responsabilidad o alguien la podía hacer por ti. No, it was your No, responsibility. era tu responsabilidad. And somebody can't get healed for you. Y nadie puede ser sanado por ti. Jesus asked the blind man, what do you Jesús- want me to do for you? Y le preguntó al ciego, ¿qué tú quieres que haga por ti? And Jesus tonight is asking you the same Y question. Jesús esta noche te hace la misma What do you pregunta. want me to do for you? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Well, how do you think Jesus feels towards sin? ¿Cómo tú crees que Jesús se siente con el pecado? How do you think Jesus feels ¿Cómo que tú crees que Jesús se towards siente sin? con el pecado? Does he like ¿Le sin gusta el pecado or does he hate? o él Sin. odia el pecado? How do you think Jesus ¿Cómo tú feels crees que Jesús se about siente sickness? sobre la enfermedad? Does he like ¿Le sickness gusta la enfermedad or does he hate o la odia sickness? la enfermedad? 1/3 Un tercio of Jesus' ministry del ministerio de Jesús was healing the sick. fue sanando a los enfermos. That's how important healing is to him. Ese es cuán importante la sanidad es para And él. today, Y hoy you tú and somebody else y alguien más is going to get healed. va a ser sano.